Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaime, y para mí es un gusto estar nuevamente aquí en PAB 550 en el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaime. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que por su grande misericordia nos concede la oportunidad de vivir un día más y así a su vez poder hablar de las maravillas que se encuentran en su sagrada Torah. Hoy nos encontramos en el día 2 del mes de marzo, que equivale al día 2 del mes de Adar. El mes de Adar es el mes número 12, es el último mes del calendario hebreo. Con esto decimos que al finalizar este mes comienza el mes de la primavera, mes que también está relacionado a las festividades, o la palabra correcta no es festividades, sino los tiempos de primavera y los encuentros relacionados con él. Decimos con esto que con el comienzo de la primavera comienza el tiempo de señalado que usted conoce como la Pascua y la semana de los panes sin levadura, el conteo del Omer, hasta llegar el día de Shavuot, o el día de las semanas, o el día de Pentecostés, que usted conoce en el idioma griego. Y con esto un tiempo de renovación, y esto es bien interesante conocerlo. Con la primavera se renueva prácticamente los árboles, comienza la cosecha de nuevos frutos en el calendario de Israel, y con esto una renovación de del tiempo dentro del calendario bíblico. Y vamos a estar hablando mucho, con el favor del Eterno, de esta época y su relación con el diseño inteligente de Dios que está expresado, está escrito en la Sagrada Torá, y lo que eventualmente los profetas van a contribuir con respecto a las palabras del Creador y el plan de redención que Él va a comenzar a expresar con más certeza, o mejor dicho, con mayor énfasis en los escritos proféticos, que marcan entonces la experiencia o la aparición del Mesías y todo lo que Él debe hacer, porque así Dios se lo ha encomendado. Así que vamos a estar hablando de eso con el favor del Eterno, en los programas que comienzan a marcar el tiempo de la primavera. Pero mientras tanto, seguimos hablando de las maravillas que se encuentran en la Sagrada Escritura. Y este ministerio, como hemos dicho anteriormente, se enfoca en enseñar las Escrituras desde la perspectiva hebrea. Presentamos al Mesías judío que se encuentra en la Sagrada Escritura, y también hablamos de sus discípulos, que eran todos judíos desde un inicio. El énfasis que hacemos en esto para nosotros es muy importante, porque si nosotros no aprendemos, no entendemos el pensamiento conceptual judío y el desarrollo de este pensamiento conceptual, se nos va a hacer muy difícil poder reconciliar la figura histórica de Jesús de Nazaret con la figura del Cristo de la fe. Y nosotros debemos hacer un esfuerzo por conocer a la figura del Jesús histórico y su pensamiento conceptual alrededor del mundo que él vivía, porque la Biblia que estudiaba Jesús es la Biblia que menos le prestamos atención, y las ideas que presenta la Biblia que estudiaba Jesús es la que nos va a ayudar muchísimo a entender lo que Jesús decía y también decían sus apóstoles, además de conocer también el pensamiento conceptual del mundo del Segundo Templo. El Ministerio Jaim tiene un centro de estudio, del cual yo soy director. El Centro de Estudios Hebraico El Camino Nazareno se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Real Anón. Esto es en Ponce, Puerto Rico, en el barrio Real Anón, carretera 511, kilómetro 1.8, en Plaza Real Anón, valga la redundancia. Allí se encuentran varios locales, pero si usted entra al estacionamiento, a la entrada principal, a su mano izquierda va a tener dos edificios. En el segundo estacionamiento de la izquierda, allí está un edificio pintado de blanco y gris, y dando para la parte posterior, usted va a encontrar una cortina azul que marca nuestra entrada. Nos reunimos allí todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde discutimos
o hablamos de las maravillas que se encuentran en la Sagrada Torá. El Centro de Estudios Hebraicos El Camino Nazareno está ubicado allí y usted está invitado si desea visitarnos y aprender del Dios de Israel, del Dios de Jesús de Nazaret. Y ayer, como todas las semanas, estudiamos la porción de la Torá correspondiente a esta semana. Ayer en la mañana, una de las cosas que acostumbro a hacer en la mañana para los que llegan temprano es conversar un poco de temas de la Sagrada Escritura. Algunos vienen con sus preguntas y contribuimos a la respuesta de estas preguntas y a la misma vez surgen nuevas ideas a lo largo del texto que tal vez estamos analizando. Y por ejemplo, uno de estos ejemplos o una de estas experiencias la vivimos ayer con el estudio de Lucas, capítulo 4, un versículo bien interesante donde presenta a Jesús de Nazaret parándose en la sinagoga, ¿sí? Porque Jesús de Nazaret iba a la sinagoga. Eso es lo que él conocía. Él no tenía un lugar de reunión los domingos, ni un lugar que se llamaba la iglesia y nada de querer, ¿verdad? Desmoralizar el concepto, simplemente que tenemos que conocer la verdad histórica. Y porque si nosotros queremos ser discípulos de Jesús de Nazaret, del Mesías, pues tenemos que conocer cómo era su vida y cómo él vivía. Y en Lucas capítulo 4, versículo 16, nos enseña cómo Jesús de Nazaret, estando en Nazaret, el lugar donde había sido criado, en el día del Shabbat, usted tiene en su Biblia como sábado, pero como claro, en el mundo de Jesús de Nazaret no se hablaba español, esa palabra sábado realmente es Shabbat, que es el último día de la semana, que de acuerdo al calendario de Jesús es lo que usted llama hoy sábado. Él dice el versículo que él entró a la sinagoga. Entonces, esto nos dice que Jesús de Nazaret participaba de lo que se hacía todos los Shabbats en la sinagoga. Conforme a su costumbre, se levantó a leer. Mire qué interesante esa expresión. Y conforme a su costumbre, se levantó a leer. ¿Qué costumbre era esa? ¿Qué es lo que hacían ya para el tiempo de Jesús, antes del nacimiento de Jesús y en la vida de Jesús? ¿Qué es lo que hacía el pueblo judío de la Judea del Segundo Templo y el territorio aledaño donde vivían judíos, como en el caso de Nazaret, Galilea y otras regiones? ¿Qué hacían los judíos de esta región y otras partes del mundo habitado de aquel entonces los sábados, que le llamaban ya una costumbre? Era parte de su tradición. Y conocer esto te va a ayudar a entender por qué por ejemplo, nuestro centro de estudio hace lo que hace. Nosotros nos reunimos los sábados y continuamos esta costumbre que no se dejó de hacer dentro de los círculos nazarenos, aunque a partir del cuarto siglo la historia no habla más de ello y se concentró en la iglesia de los gentiles, aunque los llamados padres de la iglesia hablan de estos judíos que creían en Jesús y no abandonaron la ley de Moisés, porque claro, Jesús nunca habló de abandonar la ley de Moisés. Eso es una mala interpretación de Pablo por parte de los gentiles, y ya Pedro había hablado sobre eso en una de sus cartas, de que Pablo dice cosas muy difíciles de entender y que los indoctos, y estos no son los que estudian en seminarios, porque en el tiempo de Pedro no existían estos seminarios, o los que no estudian, mejor dicho, los indoctos tuercen, dice Pedro. Dice el texto que él se levantó, según la costumbre, a leer. Y estaba yo explicando en el Ben Midrash, en el centro de estudio ayer, que la costumbre era la siguiente. Había en la sinagoga rollos, no habían libros como nosotros tenemos en nuestra mano. Lo que usted tiene en su mano hoy como una Biblia, eso no existía en los tiempos de Jesús. Habían rollos. Estaba el rollo de la Torá y estaba el rollo de los profetas. Había un rollo de Isaías, había un rollo de Jeremías. Habían diferentes rollos en la sinagoga de acuerdo a la capacidad de la sinagoga poder tener estas copias. Y si usted si usted nos visita, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que dentro de las cosas que realizamos durante la mañana de nuestra reunión de los sábados, una de estas es leer la porción semanal de la Torá, que la cual ayer, en el caso de ayer, era la porción de Éxodo 25, 1 al 27, 19. Esa es la porción titulada Terumá, Terumá significa elevar. Y de eso vamos a hablar ya en breve. Y la sección que se llama Los Profetas o la Haftará, algunos prefieren decir la Haftará,
Es como la media Torá, podríamos decir así. En este caso es Segunda de Reyes 12:1 al 17. Si este tiene una Biblia cristiana es 11:21 al 12:16. Y si usted observa lo que he dicho, estamos haciendo una lectura de la Torá y estamos haciendo una lectura de lo que en algunos momentos se llaman los profetas. Esto es lo que está pasando aquí, en este evento de Lucas capítulo 4, versículo 16. Después de haber leído la porción correspondiente a ese momento donde Jesús está en la sinagoga, que esa porción no la leyó Jesús, la leyó otra persona, a Jesús se le asigna la tarea de leer el rollo del profeta, la porción asignada. Y decimos la porción asignada porque ya para el tiempo de Jesús existía se había establecido ya una forma de lectura semanal que todas las sinagogas seguían de forma uniforme en el tiempo del segundo templo. Y todavía hasta el día de hoy se hace. Y, y usted va a encontrar que le fue entregado, o sea, alguien le dio a él el rollo. O sea que esto significa que un Hasán, un servidor que está asistiendo al rabino, al líder de la sinagoga, toma el rollo y se lo entrega. Jesús se levanta y se lo entregan, lo ponen como en una mesa, una bimá, se llama en hebreo, y allí abren el rollo y lee lo que tiene que leer correspondiente a esa semana, la porción que le corresponde leer esa semana, de acuerdo a esa costumbre. Y ahí es donde entonces lee el versículo, la lectura de Isaías 61, donde todos se quedan asombrados porque no la terminó. Todos lo miran porque no termina el rollo, esa lectura. Y esto él lo hace con toda la intención de anunciar que el Mesías estaba en medio de ellos. Pero le menciono este texto porque usted se preguntará, se podría preguntar, ¿y por qué estas personas hacen algo diferente a lo que tradicionalmente yo puedo conocer, por ejemplo, de la iglesia o la congregación que yo visito? Y es que nosotros nos consideramos discípulos del Mesías y seguimos la tradición del Mesías. Y Mesías, Yeshua, el Mesías Jesús, usted conoce en español, se reunía los sábados y leía la Biblia que él tenía en su tiempo. Nosotros hacemos lo mismo. Leemos la Biblia que Jesús leía. Y ayer en Terumá, ayer en la porción Terumá, estuvimos hablando de un escrito que preparé de 13 páginas que no pudimos discutir del todo por razón del tiempo. Apenas 2 horas nos dan para tanta información importantísima que nos ayuda muchísimo a conocer el pensamiento que se encuentra desarrollado en la Biblia y en toda la Escritura. Ayer tuvimos la oportunidad de discutir la porción Terumá, que se encuentra en Éxodo, empieza en Éxodo 25:1, donde Dios le dice en el versículo 2 al pueblo de Israel que los hijos de Israel, que él debe decirle a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. La palabra ofrenda aquí es terumá. La palabra terumá es una palabra que no es tan fácil de traducir porque el sentido de la palabra en nuestro idioma es bastante limitado con su intención, pero podremos decir en sentido simple que la palabra terumá significa levantar o elevar algo. O sea, tomar algo y llevarlo hacia Dios, alzarlo hacia Dios. Obviamente estamos utilizando lenguaje humano, pues cómo el humano puede alzar algo y llevárselo a Dios. Eso no hay forma posible humana de poder hacerlo. Por eso es que de aquí se determina que la palabra terumá tiene una relación con la idea con el concepto de la kedushá, el concepto de la santidad, que habla de separar algo para dar una función específica. En esta situación se está hablando de la separación de los recursos que tienen los israelitas, que vamos a ver que son parte de lo que ellos trajeron de Egipto para la tierra de Israel. Todavía no han llegado allí, se encuentran todavía en el primer año de su estadía en el Sinaí. Pero vamos a ver muy interesantemente cómo el Creador quiere que de lo que sale del corazón, y esto es bien, el hebreo es bien interesante
La traducción al español no le hace justicia a lo que está el texto hebreo diciendo, porque la palabra que tenemos traducido como varón generoso, o mejor dicho, la palabra generoso, es la palabra Yid Benu, Yid Benu. Y esa palabra contiene la raíz Yad, que significa mano. Y entonces la palabra hebrea para corazón es libó. Entonces no tiene ningún sentido decir mano de corazón, mano de corazón. No tiene sentido y por eso es que la traducción pone como generoso de corazón. Y realmente esto nos enseña, y aquí es donde entra la sabiduría del pueblo de Israel, que hay una relación entre el corazón y la mano de la persona. Y por eso es que en este sentido, en esta porción, se está hablando de que la persona que desea construir un lugar para Dios, pues tiene que, primeramente debe hacerlo de corazón y que sus manos tienen que estar conectadas a su corazón, sus acciones tienen que estar conectadas a su corazón. Pero ¿cómo está su corazón? Realmente su corazón es un corazón que desea acercarse a Dios, que desea hacer que la presencia de Dios, en este caso ya no es acercarse a Dios, sino desea que el Creador se acerque a Él. Y esto lo dedujimos por la misma porción de la Torá que nos enseña que Dios está en el monte Sinaí hablándole a Moisés, está dando estas instrucciones. Y vamos a ver que el pueblo se encuentra abajo en el monte esperando que Moisés termine de recibir de parte de Dios las instrucciones que eventualmente vamos a conocer como la Torá. Y, vamos a ver que en este libro de Éxodo se nos enseña cómo los israelitas se desbordaron dando donaciones para construir un lugar para que Dios descienda y esté con ellos en, en, en el desierto y los acompañe por todo el camino del desierto hacia la tierra de Israel. Y de aquí, de este texto, entre muchos más, enseñan los sabios de Israel que el humano tiene el deber de construir un lugar para Dios. Uno podría pensar que el enfoque de la escritura está en estructuras hechas por manos de hombre. Pero la estructura en sí no es lo que hace, la estructura no es lo que hace que Dios habite en él, sino es el individuo que participa en el proceso de crear ese lugar. Por eso es que cuando leemos los comentarios de los sabios es muy, muy interesante las cosas que ellos dicen con respecto a esto, porque después ellos nos hablan de cómo en sí el, 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 el deseo del creador no es habitar en una estructura, sino en habitar en cada uno de los que contribuyen a que el mundo sea un mundo para la presencia de Dios. Y esto lo deducen del versículo 8, donde dice el versículo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La palabra santuario ahí es mikdash, que comparte la misma raíz de kadosh, o sea, la raíz kadash, que significa, que usted lo traduce en español como santo. La palabra santo no le hace justicia realmente al concepto kadosh. El concepto, la idea de algo ser kadosh es algo que ha sido separado para una función particular, algo que es diferente a lo que comúnmente usted puede visualizar o experimentar. Y en este sentido, el Creador le dice a Moisés que los israelitas, después de hacer estas donaciones con la intención de crear lo que llamaríamos luego el Mishkan, lo que usted tiene en español como tabernáculo, la palabra Mishkan viene de la raíz Shakan, que significa morar, o sea que Mishkan significa morada de, la morada de Dios. Vamos a comprender que la intención de los israelitas con generosidad, desbordar sus corazones a construir un lugar de habitación para la Shejinah, para la presencia de Dios, para la gloria de Dios, es con el propósito de que Dios pueda habitar en medio de ellos, pero no solamente en medio de ellos, sino también en ellos. Y esto porque la palabra hebrea para en medio de ellos
que es una sola palabra. Mire qué interesante, tenemos cuatro palabras para traducir una sola palabra. En medio de ellos es la palabra Betoham. Betoham. Y Betoham no solamente se puede traducir como en medio de ellos, sino que también se puede traducir en ellos. Por eso vas a encontrar a Pablo de Tarso citando a la Torá, porque es la Biblia que Pablo de Tarso conocía. Pablo de Tarso no tenía Nuevo Testamento. Cuando dice, ustedes son santuario de Dios, le está diciendo a los que le está dirigiendo esa carta que estos que son miembros de la familia del Mesías, miembros del pueblo de los santos, que el pueblo de los santos se refiere al pueblo de Israel, ustedes también son habitación de Dios. Y Pablo pareciera que estuviera sacando algo novel para los que podrían enfocarse solamente en las cartas paulinas y los evangelios y no leer la Torá y los profetas, pero tenemos que tener en cuenta que la Biblia que ellos tenían es la Biblia que menos se estudia hoy en día y menos se comprende porque no queremos estudiar con aquellos que son custodios de estos libros y llevan siglos de siglos estudiando los mismos textos y extrayendo de ellas cosas nuevas y cosas nuevas como cosas viejas, como dice el maestro de Nazaret en una de sus palabras, que un escriba, doctor, un sofer. Sofer era una persona que cogía los rollos y copiaba para que no se perdiera la tradición escritural, porque pues los rollos se desmerecen. Ahora nosotros estamos, por ejemplo, en el proceso de adquirir un rollo de Torá para nuestro centro de estudio, donde se convertiría entonces una Bekeneset, un lugar de reunión donde se reúne lo que se conoce como una asamblea. Pasaría de un centro de estudio a Bekeneset. Y nosotros estamos en ese proceso de adquirir un rollo de Torah y nosotros estamos trabajando en el proceso de adquirir un rollo de Torah que tiene cerca de 90 años, amigo, y está en unas condiciones bello, precioso. Y ellos tienen todavía allí rollos de Torah de 200 años. Imagínese usted, las palabras del Dios vivo preservadas en un rollo que tiene 200 años. Eso es solamente eso es un milagro del cielo, porque podemos encontrar, la historia está ahí para mostrar otro tipo de libros cómo se han desmerecido grandemente y sin embargo un Sefer Torah, un rollo de Torah, se preserva en unas condiciones muy, muy impactantes. Y para no desviarme un poco del tema, le decía que Pablo de Tarso, eh, eh, en una de sus cartas está hablando de ustedes son santuario de Dios y cita este texto, habitaré en medio de ustedes. Pablo de Tarso dice, habitaré en ustedes. Y uno diría, pero que la traducción de Pablo parece no asimilarse a la traducción que tenemos en nuestra Biblia, claro, porque usted está leyendo la Biblia en español. Y tenemos que tener en cuenta que en el tiempo de Pablo la Biblia en español no existía. No existía la traducción en español. No existía una traducción en inglés. Lo más cercano a una traducción del hebreo era la versión aramea de la Torá y la versión de la Septuaginta, que eran traducciones. Pero debemos entender, y esto es muy importante, amigo, que usted lo conozca, y esto lo enseñan los sabios de Israel, que la Torá tiene 70 rostros. Esto significa que un versículo de la Torá nos enseña un concepto simple de primera entrada, pero a la medida que vamos leyendo el texto, y no en español, no en inglés, no en griego, no en arameo, sino en su idioma en el cual fue recibido y fue transmitido. En la medida que se va leyendo el texto en ese mismo idioma, vamos descubriendo tesoros que nos revelan el corazón de Dios. Y es muy hermoso tener esta oportunidad y disfrutarla. Para mí es un gran honor poder deleitarme en eso. Y regresamos al versículo 8 del capítulo 25. El Creador les pide al pueblo de Israel que hagan un santuario, o sea, creen un lugar separado donde yo voy a habitar. Pero las condiciones para que Él pueda habitar en él está en las manos de aquellos que participan y a la misma vez rodean ese santuario, o sea, el pueblo de los santos. Por eso es que vamos a ver esta nota que la voy a compartir con ustedes en los minutos que tengo en el programa. Sale del libro
Seda Laderech Baer Hateb. Dice lo siguiente. Esta frase, harán un santuario para mí. Luego en el hebreo se puede comprender literalmente como queriendo decir, y yo residiré en ellos. Parece un tanto incongruente. Lo lógico es que dijese, harán un santuario para mí y yo residiré en él, que es lo que tenemos en nuestra traducción español. Puesto que dice en ellos, mire qué interesante, Betoham se puede traducir como en ellos, implica que la presencia divina no residía en el Mishkan, o sea, no residía en el tabernáculo, a causa de las cualidades de la estructura misma, la estructura material, las cualidades, o sea, la materia que se utilizó para construir ese lugar no son las cualidades de esa materia la que hace que la presencia divina more en él. Pues como dice este comentarista, ya que la materia no posee santidad, algo que los pueblos que rodeaban al antiguo Israel pensaban de forma opuesta. Ellos pensaban que sí la materia posee santidad y por eso que se construían ídolos y se adoraban esos ídolos pensando que ese ídolo que se había construido, esa figura de barro, de yeso, esa figura de madera, poseía en sí santidad. Eso no es lo que el Creador le enseña al pueblo de Israel. Y aquí este comentarista lo expresa muy bien. Continúa él diciendo, en realidad, la presencia divina residía en el Mishkan a causa de los israelitas. Ellos eran el verdadero santuario de la presencia divina. Interesante esta nota de este libro. ¿Por qué? Porque nos enseña que el Creador desea habitar entre el ser humano y habitar en el ser humano. Miren qué interesante, entre el ser humano y en el ser humano. ¿Por qué lo sabemos? Porque no tiene sentido que el Creador pida la construcción de un tabernáculo para él poner su presencia divina allí, algo que el mismo el texto de la Torá y eventualmente los demás textos que se encuentran en lo que usted conoce como el Antiguo Testamento van a enseñarnos. Dios está en su casa, Dios está sentado en su trono, allí está la presencia de Dios. Cuando Salomón inaugura el templo, se asentó la presencia del Creador, la Shejinah se asentó en ese lugar y no pudieron continuar el servicio como lo estaban haciendo por el peso del kabod de la gloria del Eterno. Interesante, la palabra kabod en hebreo comparte la misma raíz de la palabra fuerza de gravedad. Una nota que quería hacer, que no se me fuera a olvidar. Pero a la misma vez podemos ver de acuerdo a estos sabios, del cual también Pablo de Tarso valida la misma idea, no era en sí la estructura el fin en sí mismo, sino era el humano que participaba en este proyecto de traer al mundo a Dios. Y por eso vamos a ver que, por ejemplo, en textos como Isaías 60, si no me equivoco, déjeme buscarlo aquí, en Isaías 60, sí, vamos a leer un texto muy interesante que obviamente el tiempo no me va a dar para leerlo completo, pero quiero que ustedes vean, tomen el tiempo de leerlo y vean cómo el mismo profeta hablando, o mejor dicho, Dios hablando de parte del profeta, como dice el autor de Hebreo, el creador habló muchas veces en el tiempo pasado, esto el autor de Hebreo hablando en su tiempo, de muchas formas a los padres por medio de los profetas, y en el tiempo de presente, en el tiempo del autor de la carta, dice, ahora nos habló por medio del Mesías, su hijo. Pues aquí tenemos un texto que valida esa idea. Tenemos al profeta Isaías hablando de parte de Dios, pero Dios realmente está hablando a través de él. Donde el Eterno le está diciendo a Sión, que es el monte donde está Jerusalén, o mejor dicho, es el monte de Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad y Sión es el monte de Jerusalén. Y en el monte de Jerusalén, de Sión, en el monte Sión, estaba antes el templo, donde estaba la presencia del Eterno. Donde el Creador bendito sea, habla de la restauración de Jerusalén, de la ciudad, y la gloria del monte Sión, donde tendría otra vez un lugar para la morada de Dios, donde allí estaría la luz perpetua del Creador y todo el pueblo habitando alrededor de ella. Y esto Dios se encargará de hacerlo
en su momento. Se apresurará a hacerlo o lo llevará a cabo a su tiempo. Donde podemos ver que el Creador está diciendo, yo quiero hacer otra vez una morada en medio del ser humano, pero también quiero morar en el humano. Y esto es valiosísimo. ¿Por qué? Porque nos enseña muchísimo la idea o el concepto que usted conoce como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una tercera persona o una persona aparte al Padre, como algunos piensan. El Espíritu de Santidad es el Espíritu que emana del propio Creador y es a través de ese Espíritu que emana del propio Creador que el ser humano puede percibir y a su vez experimentar al Creador en su vida. Pero para que el Espíritu de Santidad, y la palabra lo dice muy bien, Espíritu de Santidad o el Espíritu del Santo, ambas traducciones son aceptadas, pueda el Creador a través de el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu del Santo, pueda relacionarse con el ser humano también tiene que convertirse en un santuario. El ser humano tiene que también separarse de lo mundano y convertirse en una vasija apta para Dios. Y esto nos lo enseña la Torá y sus preceptos. Dejar a un lado los preceptos que definen qué es correcto y qué es incorrecto, qué es puro y qué es impuro. Pensar por una mala interpretación de Pablo que eso no tiene valor alguno ya, es fallar en el blanco de la realidad que el Creador quiere expresar. Ahora, ¿qué queremos, con qué queremos terminar? Queremos terminar con este pensamiento. Si nosotros queremos que este mundo realmente cambie y que este mundo sea elevado para Dios, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que trabajar para traer la presencia de Dios a este mundo. ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo el concepto terumá y entendiendo el concepto kedushá. Les habló el More Joseph. Espero en el eterno poder estar con ustedes la semana próxima en este programa El Camino de Dios. De mi parte, les deseo una excelente semana. Shalom.